Empezamos con la tercera mesa. Y ahora pues vamos a ir presentando. Los moderadores son Almudena Ortiz Garrido. Ahí la tenemos, Almudena Ortiz, que es médico adjunto en el Hospital Materno Infantil de Álava, que se dedica a las arritmias. Hola, buenas noches. Luego tenemos a Óscar Cano Pérez, que es cardiólogo de adultos y se dedica a las arritmias y electrofisiología en el Hospital La Fe de Valencia. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Almudena. Os dejo el mando de esta mesa, ¿de acuerdo? Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias al doctor Granados y a la organización por haberme invitado a moderar esta mesa con el doctor Óscar Arcano. Nos vamos a repartir la presentación de los ponentes. Y bueno, pues sin más demora me voy a presentar al primer ponente, que creo que va a ser el doctor Ferran. Sí, perfecto. El doctor Ferran Roser, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, es electrofisiólogo pediátrico y cardiólogo infantil. Y bueno, pues para mí es un placer poder presentarle porque afortunadamente le pude conocer cuando era fellow en el Brompton, donde yo era fellow y él era uno de los consultants, y me hace mucha ilusión pues, poder presentar la primera charla, que es el manejo farmacológico de las arritmias en pacientes con cardiopatía congénita. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, te oigo perfectamente. Sí, perfecto. Pues tengo aquí la presentación, pero me dijeron cómo tenía que hacer para compartir la pantalla, pero ahora mismo no me lo han dicho. Ahora, perfecto. Un segundito solo, ¿eh? Perfecto. Vale. Ok. Perfecto. A ver, ahora me volvéis a mandar el... Ah, mira, aquí. Perfecto. ¿Me volvéis a mandar la invitación para compartir, por favor? A ver si ahora funciona. En tu panel de control a la derecha tienes una línea que pone compartir. Ahí seleccionas lo que quieres compartir y le das y ya está. No, disculpadme, pero sharing, vale, perfecto. ¿Ahora me veis? ¿Lo veis o no? No, aún no. Dale, selecciona y dale a compartir. Vale. Ahora sí. A ver, ahora. Ahora sí, ¿no? No, Ahora sí. Ahora sí, perdona. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí conectados. Veo que hay muchísima gente y además a la organización de este fantástico curso por invitarme a formar parte del grupo de speakers. Y mi rol es comentaros el manejo médico de estas arritmias, por lo tanto, vamos a empezar ya. Mi charla va a consistir en estos factores, la importancia del mecanismo eléctrico fundamental de estos pacientes, la hablaremos en un minuto. Vamos a hablar de distintos escenarios clínicos que creo que son muy importantes, los factores de riesgo de las taquimiopatías en este grupo de pacientes con cardiopatías congénitas. Os voy a proponer el algoritmo que utilizamos nosotros de tratamiento de los pacientes con taquicardias con cardiopatías congénitas y luego un par de trucos de los electrocardiogramas para ver la importancia de detectar pacientes que pueden estar en bajo gasto cardíaco solo con el electro, ¿eh? Fijaros, esto ya se ha hablado en la primera mesa y en la segunda. Es importante tener en cuenta que las arritmias son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en pacientes con cardiopatías congénitas y el principal mecanismo de estas arritmias en pacientes con cardiopatías congénitas son las reentradas, sin ninguna duda. Y luego mi compañera Nuria Rivas
os explicará específicamente la importancia del tratamiento con ablación, que sin ninguna duda en estos pacientes toma un papel importantísimo, pero tenéis que tener en cuenta que por múltiples factores que se han expuesto ya en la primera charla, estos pacientes tienden a tener arritmias que son tormentas perfectas, ¿vale? Como podéis ver, esto es lo que se ve en los mapas del tiempo con el huracán Katrina, y esto se parece bastante teniendo en cuenta que es un mapa de uno de nuestros pacientes con una arritmia. Veis que utilizamos los mismos colores, ¿eh? Por lo tanto, fijaros que ya os he dicho que el principal mecanismo de estas arritmias son circuitos de reentrada. Y para contaros un poco cuál es el efecto de los antiarrítmicos en este sustrato arrítmico, quiero enseñaros antes cómo se produce una reentrada en este vídeo, ¿eh? Fijaros, este vídeo básicamente la parte lila del corazón, y lo vuelvo a poner, la parte del corazón representa miocardio excitable, miocardio que puede ser activado enseguida. Cuando se produce una reentrada, se produce un frente de activación, que veis se produce un punto blanco inicial, que este punto blanco inicial es el frente de activación que va siempre avanzando, siempre que encuentre tejido ventricular excitable. Bueno, pues con las arritmias con reentrada, esto es lo más frecuente y por eso son tan estables, son circuitos muy estables, ¿vale? Cuando a una arritmia por reentrada tú le das medicación en general, ¿eh? Si esta medicación no consigue bloquear totalmente el gap, el miocardio excitable que tienes adelante, la única cosa que hacen los fármacos en este grupo de pacientes es hacer el circuito más estable, ¿eh? Consigues que toda la parte lila del corazón sea aún más estable. Por lo tanto, en los pacientes que tienen arritmias por reentradas, las medicaciones tienen una eficacia limitada, ¿eh? Y esto hay que tenerlo en cuenta en este grupo de pacientes, ¿eh? Cuando hablamos de taquicardias, fijaros que tenemos todas estas que están aquí a nuestra derecha y hay muchísimas, pero en los pacientes con cardiopatías congénitas predominan la taquicardia por reentrada por vías accesorias, por supuesto, las entrenodales también, pero sobre todo predominan los flúteres y las macroreentradas auriculares. Y conocer estos sustratos es tremendamente importante, porque conociendo la historia natural de estas enfermedades vemos que las medicaciones, desgraciadamente, no son una de las medicaciones más útiles, ¿eh? No vamos a entrar en el algoritmo porque os lo sabéis todos de memoria, ¿eh? Pero sí me gustaría hablar de los síntomas que tienen estos pacientes, ¿eh? Fijaros, en pacientes con cardiopatías congénitas, la edad de presentación de feto produce e-drops y pueden estar así como hallazgos casuales, ¿eh? En los niños más pequeñitos puede producir simplemente signos inespecíficos de bajo gasto y también es un periodo donde las arritmias no detectadas pueden debutar como shock cardiogénico. En los niños y adolescentes, los síntomas más frecuentes de estos pacientes son palpitaciones. Incluso algunos casos pueden estar asintomáticos y solo en una proporción muy pequeñita van a tener signos de bajo gasto. Pero en los adultos con cardiopatías congénitas, las arritmias toman un papel especialmente relevante, porque son una de las causas que incrementan la morbilidad y la mortalidad de una forma especial y, por tanto, hay que tener en cuenta que arritmias en pacientes que tienen cardiopatías congénitas reparadas, pero con defectos residuales, una arritmia puede ser el factor determinante que hagan que entren en insuficiencia cardíaca aguda o incluso en parada cardíaca, ¿eh? ¿Cuáles son para mí los factores más importantes que hay que tener en cuenta cuando tratamos a una taquicardia en un paciente con una cardiopatía congénita? Pues para mí los dos factores más relevantes son, uno, la edad, ya os explico por qué, y dos, el momento de presentación de la arritmia, ¿eh? Fijaros que en función de estos dos factores yo os propongo o, digamos, declino la balanza hacia lo que os va a explicar la doctora Rivas en un momento, que es la ablación, versus intentar conseguir tratamiento o manejo con tratamiento farmacológico. Para mí, los pacientes, cuanto más pequeños son, ¿vale? Y cuanto más dentro del periodo postoperatorio de una cirugía cardíaca, claramente estos pacientes tenemos que intentar conseguir tratamiento o control con tratamiento farmacológico, sin ninguna duda, ¿eh? Cuando, por contra, los pacientes se presentan, son adultos, ¿eh? O se presentan en un periodo fuera de un periodo posoperatorio, es más probable que el tratamiento que indiquemos de forma o inmediata o relativamente electiva sea la ablación,
¿vale? Y esto tiene mucho sentido si lo miráis desde el punto de vista de riesgos. Hacer una evaluación en neonato tiene riesgo, por tanto hay que intentar conseguir medicación a controlar la arritmia con medicación. Por otro lado, intentar hacer una ablación justo en el periodo posoperatorio, cuando ha habido un insulto o cuando ha habido un factor desencadenante claro, puede ser un factor que no condicione que este paciente tenga arritmias una vez haya salido de este momento de su vida. Por lo tanto, no hay que ser agresivo en el momento inicial del posoperatorio si conseguimos controlarla con medicación y esperar a ver si el paciente presenta arritmias después. Otro factor relevante es el tema de la taquimiopatía, que ya sabéis que tanto en adultos como en pacientes, cuanto más dura la arritmia y cuanto más rápida va, más riesgo tienes de que el paciente se presente con esto, ¿no? Y cuando los pacientes se presentan con esto es cuando, para mí, las medicaciones tienen una utilidad especialmente relevante, no para controlar la arritmia, que es posible que no la controles, pero sí para controlar la frecuencia, ¿no? Y por lo tanto, en pacientes que se presentan en esta circunstancia, meterlos en la sala de electrofisiología puede ser un momento difícil, por lo tanto, las medicaciones tienen especial utilidad en controlar la frecuencia cardíaca. Te esperas 2 o 3 días a que la frecuencia cardíaca se haya controlado y por lo tanto la función cardíaca también mejorará y luego es el momento de decidir si vas a ponerlo en la sala de electrofisiología o no. Os presentamos nuestro modelo, nuestro algoritmo de tratamiento de una taquicardia en un paciente con una cardiopatía congénita. Pues un paciente cuando llega hay que tener en cuenta que tratamos pacientes no electros, por lo tanto lo monitorizas, haces todo el ABC que ya sabéis y propongo hacer una primera evaluación del estado cardiovascular del paciente. Si está hipotenso, si está acidótico, luego hay que entrar en el modelo de tratamiento emergente. Este paciente está en una situación crítica y, por lo tanto, si ves que el paciente no tolera bien esta arritmia, el tratamiento indicado en todas partes del mundo es hacer una cardioversión sincronizada, porque si no puedes perder el paciente, ¿no? Cuando el paciente, por contra, está en una situación clínicamente controlada, es cuando hay que empezar a hacer maniobras diagnósticas para saber qué arritmia tiene. Si el paciente tiene una arritmia que ya la tienes diagnosticada sin tener que hacer maniobras vagales, perfecto. Luego empezamos con el tratamiento definitivo. Pero hay pacientes que se manifiestan con taquicardias que no sabemos cuál es el mecanismo eléctrico. Por lo tanto, si pasa esto, hay que utilizar maniobras vagales y adenosina. La adenosina, ya sabéis cuál es su mecanismo de actuación, ¿eh? Y no voy a entretenerme en esto. Pero sí me gustaría tener en cuenta o contaros una cosa importante que tiene que ver con pacientes con cardiopatías congénitas, especialmente aquellos que tienen una disfunción cardíaca severa. Y es que hay que intentar evitarla en la medida de lo posible, porque pueden ser pacientes que las pausas producidas por la adenosina pueden poner al paciente en situación de compromiso hemodinámico, por lo tanto hay que vigilar. Y sobre todo también hay que vigilarlo en esos pacientes que tienen disfunción del nodo sinusal conocida, porque pueden hacer pausas, digamos, de conducción importantes y poner el paciente en riesgo. Todo lo demás sobre la adenosina ya la conocéis, pero esto es relativamente importante, ¿no? Fijaros, esto es una respuesta típica de la adenosina al principio, pero que en un neonato a dosis correctas produce una fibrilación auricular transitoria que luego se normaliza. Pero si esto le pasa al neonato con un corazón normal, pues no le pasa nada. Pero si esto le pasa a un paciente con un Fontan con disfunción ventricular en el que pones tú en fibrilación auricular, pues luego puedes tener un problema. Por tanto, hay que vigilar, ¿no? Las respuestas típicas de la adenosina ya las sabéis, es cuando el paciente tiene una terminación de la taquicardia y restauración del ritmo sinusal, y esto cuando pasa pues muy probablemente tienes delante tuyo una taquicardia por una reentrada por una vía accesoria oculta o una intranodal. Ningún problema, hasta aquí todo bien. Y cuando no funciona, pues eso, o porque no lo has dado bien o porque el paciente quizá tiene una taquicardia ventricular. Pero lo interesante, los pacientes con cardiopatías congénitas suele ser aquí, ¿eh? En pacientes que tienen una respuesta donde la arritmia se acelera después de pararse un poco o que se para y luego se vuelve a reinducir haciéndose incesante. Cuando esto pasa, yo propongo hacer una segunda evaluación hemodinámica del paciente. Y esto es relevante porque básicamente lo que pretendemos es evaluar si el paciente tiene o no una taquicardiomiopatía asociada a esta taquicardia con la que se presenta en urgencias. Esto es importante porque puede condicionar si transfieres el paciente o no, si lo intubas o no lo intubas, si utilizas unas drogas para sedarlo u otras y sobre todo si utilizas antiarrítmicos, qué antiarrítmicos utilizas de primera línea. Por lo tanto, fijaros que para hacer esta segunda evaluación puedes mirar si la placa tiene mucho cardiomegalia, puedes hacerle una eco específicamente para ver cuál es la función y también puedes utilizar el electro para ver si te ayuda. Fijaros.
Esta es la respuesta que os he enseñado antes, típica de un paciente en el que le das adenosina y observamos cuál es la morfología de la PE al salir de la arritmia. Y fijaros que tiene PEs pequeñitas sin problemas, ¿vale? Fijaros, en otro paciente exactamente igual, cuando sale de la taquicardia y le miro la morfología de las ondas PEs, tiene unas PEs enormes. Cuando pasa esto, muy probablemente estás en esta circunstancia. Por tanto, hay que vigilar. Pues este paciente puede tener disfunción sistólica con dilatación auricular muy importante. Otro factor relevante es, fijaros, este paciente tiene un flúter, lo cardiovertimos, fijaros qué megapes tiene este paciente. Por tanto, de nuevo, puede ser un paciente que tenga una situación de taquimio que tú no conozcas. Que es el caso de este paciente que veis aquí que tiene disfunción ventricular asociada. Además, no solo podemos fijaros en las PEs, también fijamos en las Ts. Esto es una niña pequeñita con una taquicardia supraventricular que durante la taquicardia tiene alternancia de la onda T, como podéis ver aquí en el electrocardiograma. Por tanto, si tiene alternancia de la onda T en taquicardia, cuidado, puede ser también un fenómeno de disfunción ventricular asociada. Y por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de tratar estos pacientes. Muy bien. ¿Por qué es importante detectar esta descompensación cardiovascular o disfunción ventricular asociada a la taquimio? Pues porque a la hora de tratar los pacientes hay que evitar utilizar fármacos que incrementen el riesgo de inotropismo negativo. Por lo tanto, en estos pacientes hay que evitar utilizar la fleca y el beta bloqueante de forma inicial. Por lo tanto, en función de la arritmia que tengan, si es un flúter o una macro reentrada, quizá que hay que cardiovertirles y si no, luego hay que empezar a utilizar fármacos que tengan un efecto inotrópico negativo más favorable y esto implica utilizar amiodarona sin bolus en infusión continua directa. Cuando la función cardíaca es normal, luego cada maestrillo tiene su librillo y tú puedes utilizar los fármacos que tú quieras para tratar estos pacientes dentro de los que están aceptados en las guías, que no las vamos a repasar porque prefiero contaros qué es lo que hacemos nosotros y cuáles son los truquitos específicos de los fármacos. Fijaros, los beta bloqueantes ya lo sabéis cómo actúan, ¿eh? Por lo tanto, aquí están las dosis para que las tengáis en efecto especial, cada uno con sus dosis específicas y lo que tenéis que vigilar sobre todo son en infusión rápida la depresión miocárdica, hay que vigilar con esto, y en pacientes que sean asmáticos, como cosas relevantes. Y funcionan en general en todas las arritmias, pero no funcionan mucho, no son antiarrítmicos especialmente potentes. Cuando empezamos a hablar de antiarrítmicos de verdad, luego quiero destinar 2 minutos a hablar de la fleca y la propafenona, que son todos bloqueadores de los canales del sodio, en los que tienen un efecto antiarrítmico muy potente, pero tienen un margen terapéutico tremendamente estrecho, ¿no? Y además hay que vigilar porque debido a su efecto no tienen ninguna potencia o ningún bloqueo del nodo auriculoventricular cuando se dan. Por lo tanto, se puede producir el efecto de que estos fármacos induzcan flúteres que como no tienes ningún fármaco añadido que bloquee el nodo AV, pueden llegar a producir lo que se llama flúteres 1C, que son flúteres inducidos por fleca, conducción 1-1, que pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, hay que vigilar con estos fármacos, ¿no? Además, es importante tener en cuenta que tienen algunos efectos secundarios. Uno es que tienen toxicidad porque tienen un margen terapéutico muy estrecho y además, cuando se dan a poca dosis, producen, tal y como os he comentado antes en arritmias por reentrada, un efecto contrario, que es que pueden ser proarrítmicos y hacer que las taquicardias sean incesantes. Fijaros. Este es un paciente pequeñito de 15 días que se presenta con una taquicardia compensada. Le empezamos 2 miligramos por kilo endovenoso de fleca y el paciente hace una taquicardia ventricular que tuvo que ser cardiovertida. Esto no es ninguna broma, hay que vigilar con esto, ¿eh? Otro paciente, 5 años, que viene con una taquicardia de QRS estrecho, se le da una dosis bajita de fleca y este paciente se presenta de nuevo con una taquicardia de QRS ancho debido a que ha aparecido bloqueo de conducción asociada a la dosis pequeñita de fleca. Sigue teniendo taquicardia, pero ahora conduce con aberrancia, ¿no? Y además se hace incesante. La adenosina de este paciente hace que vuelva a reentrar enseguida, ¿eh? Y por último, ¿le queda un minuto? Sí, ya estoy, me quedan 2 diapositivas, ¿eh? Y por último, simplemente comentar lo que os decía del efecto de aberrancia. Fijaros que si das la dosis, poca dosis, puede ser que el QRS sea ancho y el paciente tenga complicaciones importantes como esta niña que hace una taquicardia con alteración del QRS.
Simplemente la última diapositiva tiene que ver con la amiodarona, que es un fármaco que ya sabéis que es un agente clase 3, que también tiene efecto beta bloqueante y que la principal complicación que tiene para nosotros son los efectos secundarios, que es que tiene un efecto inotrópico negativo importante si se da demasiado deprisa, por tanto hay que darla lenta y hay que monitorizar todas estas fármacos. Por lo tanto hay que vigilar con los efectos que tienen a largo plazo, pero no con los efectos inmediatos. Por lo tanto nos puede ser útil para sacar pacientes que están en situaciones de bajo gasto cardíaco inmediato. Y por último, simplemente saber que existe la alternativa de la dronaderona, que aún no sabemos mucho sobre este fármaco en cardiopatías congénitas y habrá que vigilar mucho, no con la toxicidad tiroidea y la del pulmón, pero sí con la función del hígado. Y hasta aquí mi presentación, así que quedo a disposición vuestra para contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ferran, por esta exposición excelente como siempre. Y bueno, hemos estado hablando del manejo farmacológico de estos pacientes congénitos con arritmias y a continuación pues, la doctora Nuria Rivas del Hospital Vall d'Hebron pues, nos va a hablar del tratamiento invasivo, del papel de la electrofisiología en el manejo de las arritmias de estos pacientes. Adelante, Nuria. Hola a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Sabéis que me hace muchísima ilusión estar aquí y compartir con vosotros esta mesa y enhorabuena por el éxito del curso. Como bien has dicho, Óscar, yo os hablaré del papel de la electrofisiología. Es una charla que va muy de la mano de la del doctor Rousès, con el que además trabajamos juntos, por lo tanto, como sabéis, él trabaja más en el ámbito pediátrico y yo de los adultos y como él ha dicho, la ablación es aquí el tratamiento probablemente de primera línea en centros específicos. Entonces, ¿cómo tomo el mando yo de esto? ¡Ay! Un momentito, que he tenido un problema. ¿Cómo pongo pantalla entera? Perdona, Piedra, hola. Se ve ahora, Nuria, ¿eh? Lo vemos en ahora, pantalla ya completa. está, pero yo no lo veía bien, entonces no podía explicaroslo, lo siento. Vale, ahora sí. Vale, los objetivos de mi charla, que es una charla complicada para exponer en 15 minutos, será conocer las herramientas diagnósticas y terapéuticas de la electrofisiología, hablar un poco de las indicaciones y comentaros cuál es nuestro abordaje en pacientes con cardiopatía congénita. Para que estemos todos alineados, vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos y de lo que hacemos los electrofisiólogos. Como sabéis, los electrofisiólogos lo que hacemos es introducir unos catéteres a través de los accesos venosos en las cavidades intracardíacas que tienen unos electrodos en su punta que nos permiten detectar las señales eléctricas intracardíacas de forma unipolar o bipolar. A grosso modo es lo mismo que un electrocardiograma de superficie, pero a nivel local intracardíaco. Si nosotros sabemos dónde hemos colocado estos electrodos y tenemos las señales eléctricas, podemos saber mucho de cómo se activa ese corazón y de sus características electrofisiológicas. Fijaros, vosotros mismos lo podréis ver aquí. Aquí tenemos un paciente con un flúter. Tenemos un catéter colocado en la aurícula derecha y otro en el seno coronario. Y estos son sus registros. Arriba el electro a 100 milímetros por segundo, veis los QRS y las ondas de flúter. Y todas estas señales son ondas A. Vemos la secuencia de activación y si tenemos en cuenta la localización, fácilmente podemos ver que hay una activación antihoraria de la aurícula derecha que sugiere que se trata de un flúter ísmico. Pero ya en la década de los 90, a mí me sale la diapositiva al revés, es posible que vosotros también, pero simplemente para explicaros que se introducen los sistemas de navegación, que se basan en dos conceptos. Utilizando un sistema de 3 imanes o un sistema de parches colocados en los 3 ejes espaciales del paciente, podemos localizar dónde está el catéter ubicado en tiempo real y hacer una reconstrucción anatómica y electrofisiológica de las cámaras cardíacas. Mirad. Lo primero es que podemos reconstruir la anatomía y os presento aquí un caso de un paciente con un máster en que hicimos una ablación no hace demasiado. Puede parecer una anatomía un poco compleja, pero ahora cuando os la dibuje veréis que tenemos ambas cavidades auriculares dibujadas. Veis que en azul se representa la aurícula de cavas, no se mapeó la vena cava superior derecha y en rojo la aurícula de venas pulmonares. Entonces nos permite reconstruir esta anatomía y además moverla en 3 dimensiones en tiempo real. Y además, como tenemos las características de los electrogramas de cada punto, podemos representarlas sobre este mapa. Y esto nos da mucha información porque podemos hacer mapas de voltaje con las amplitudes de los electrogramas y mapas de tiempo en los que, con respecto a una referencia eléctrica, medimos el punto el momento en que se activa cada punto. Si os fijáis, esto se representa en colores que son fácilmente interpretables.
Este es un sistema de navegación que pone en rojo aquellos voltajes más bajos y en morado o lila, o rosa, siempre me cuesta identificarlo, las partes que tienen mayor voltaje. Y como sabemos que cuando son menor de 0,5 milivoltios son tejido cicatricial, aquí lo representamos y vemos que es rojo. Este es un paciente con una tetralogía de Fallot y un parche transanular que podemos identificar fácilmente. Y aquí tenemos otro Fallot en el que vemos la secuencia de activación en sinusal. Podemos representar en colores qué es lo que va antes y lo que va después. Y veis que lo más precoz es lo rojo y luego se activa de forma secuencial todo el ventrículo derecho hasta lo más tardío, que sería lo rosa. Pero es que además voy a poner el mismo mapa que ha puesto el doctor Rousset, que me lo ha pisado, pero es que es precioso. Os presento aquí un paciente con un Fallot adulto, ojo, que tenía remitido por un flúter, y aquí en la parte derecha podéis ver que se ve el mapa de voltaje con una cicatriz de la triotomía y el mapa de activación, que además de ser precioso estéticamente, y entiendo que el doctor Rousset la haya utilizado, muestra una activación antihoraria de la aurícula derecha. Vosotros mismos podéis ya hacer el diagnóstico, probablemente, aunque hay que hacer algunas maniobras, sea un flúter ísmico. Y además, encima, ahora disponemos de nuevas tecnologías que nos permiten fusionar la imagen previa que tenemos de esos pacientes, habitualmente tenemos resonancias, TACs, que nos dan una información muy valiosa, que nos permiten prepararnos para el procedimiento y hacer que ese procedimiento pues, sea más fácil, más ágil y más eficaz. Os muestro, por ejemplo, un Fallot que hicimos recientemente. A la derecha tenéis la imagen del TAC y de la resonancia, en la que hemos utilizado un software que se llama ADAS para identificar cuáles son las zonas que realzan. Y aquí veis que está el parche calcificado y unas zonas en rojo, que son las que tienen realce tardío. Al lado está fusionado con el mapa de activación, con un sistema de navegación que muestra el voltaje bajo en gris, esta zona de aquí. Y en rosa o lila, las partes sanas. Esto nos aporta una información valiosísima para tomar decisiones previas o durante el procedimiento. Y ahora que sabemos de lo que hablamos y estamos todos alineados, ¿para qué utilizamos las herramientas electrofisiológicas? Pues en primer lugar es una herramienta diagnóstica. Cuando tenemos un paciente en el que no sabemos qué es lo que está pasando, luego veremos las indicaciones, podemos diagnosticar bradiarritmias. Por ejemplo, si introducimos un catéter tetrapolar en la zona de conducción, nodo AV, GI, sistema de conducción, podemos ver si existe un trastorno de conducción importante. Imaginaros un paciente con bloqueo de rama izquierda. El electro es esta superficie que está a 100 milímetros por segundo. Lo que coincide con el QRS, onda V. Lo que coincide con la onda A. Con la P, onda A. Y en medio esta señalita, que es el GIS. Vosotros mismos podéis ver que aquí hay una A, hay un GIS y no hay V. Por lo tanto, este paciente tiene un trastorno de conducción que va a indicar un marcapasos. Pero no solo para el diagnóstico de la bradiarritmia, también de la taquiarritmia. ¿Por qué? Porque estos electrodos nos permiten estimular el corazón, igual que un marcapasos, y podemos inducir con esto taquicardias. Fijaros, paciente remitido por palpitaciones no documentadas, electro de superficie. Lo que coincide con la P, onda A. Lo que coincide con el QRS, onda V. Estimulamos aurícula, aquí veis la espícula, y se induce una taquicardia con el mismo QRS que el previo, una taquicardia supraventricular. Si os fijáis aquí, la A coincide con la V. Probablemente se trate de una taquicardia intranodal, tenemos que verlo, pero ya sabemos cuáles son esas palpitaciones no documentadas a que se deben. Y también podemos estimular el ventrículo. Imaginemos que tenemos un paciente con una cardiopatía, con afectación ventricular, disfunción ventricular o escaras, que ha hecho un síncope y queremos ver si hace una arritmia ventricular. Pues estimulando el ventrículo podemos ver si se inducen arritmias y establecer un diagnóstico y además una estratificación de riesgo. Este paciente hemos estimulado el ventrículo y hemos inducido una fibrilación ventricular. Esto nos ayudará a tomar decisiones terapéuticas. Pero no solo eso, sino que los electrofisiólogos utilizamos toda una serie de maniobras muy complejas, que parece que hablamos en clave, pero que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial del tipo de arritmia. Lo típico en pacientes con cardiopatías congénitas, pues las taquicardias supraventriculares, que pueden ser por vías accesorias, intranodales, una taquicardia auricular focal, pues tenemos toda una serie de herramientas que durante el estudio electrofisiológico nos permiten hacer el diagnóstico diferencial y orientar el tratamiento. Así pues, ¿cuál es el papel diagnóstico? Pues las indicaciones, a grosso modo, son el síncope de causa inexplicada, las palpitaciones no documentadas que nos parezcan sugestivas de una taquiarritmia y voy aquí a remarcar, quizá por que yo me dedico mucho al tema, la estratificación de riesgo de arritmias ventriculares en determinados sustratos como la tetralogía de Fallot reparada. Podríamos discutir mucho sobre la indicación en Fallot, no voy a entrar aquí, pero que sepáis que existe esta indicación. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es identificar bradiarritmias, el riesgo de bloqueo AV, el diagnóstico de disfunción sinusal o la inducción de taquicardias supra o ventriculares.
¿Y qué ocurre con su papel terapéutico? Pues resulta que estos catéteres, además, conectados a determinados sistemas, nos permiten realizar lesiones en el tejido miocárdico, bien por sistema de radiofrecuencia, similar a un electrobisturí, o por crioablación, aplicando frío. ¿Y cómo una lesión puede ayudarnos a tratar las taquicardias? Pues si pensamos en los mecanismos de las taquicardias que hemos visto a lo largo del curso de hoy, que pueden ser automatismo, reentradas, bien por escara o bien una reentrada intranodal o por una vía accesoria, si nosotros eliminamos este mecanismo, quemando el foco o cortando este circuito en un punto con una barrera anatómica o con otra escara, pues habremos tratado y eliminado esta arritmia. Para muestra, un ejemplo. El paciente con el máster que os enseñé antes, fijaros, aurícula derecha de venas pulmonares, la aurícula de cavas está aquí. Fijaros, en el mapa de propagación ya veis una activación horaria de la aurícula derecha. Esto sugiere mucho un flúter ísmico. ¿Qué hicimos? A ver, que no me ha pasado la diapositiva. Aquí. Pues lo que hicimos es una línea entre el anillo tricuspidio, debajo del seno coronario, hacia la vena cava. Lo podéis ver, son estos puntos que están aquí dibujados. ¿Y qué ocurre? Pues fijaros, el paciente está en flúter aquí, veis los QRS, hay más ondas auriculares que ventriculares. Estamos aplicando los últimos puntos de la línea, acercándonos hacia la cava y al final de la aplicación, que no llega, aquí se interrumpe el flúter. Hemos interrumpido el circuito, hemos tratado y eliminado esta arritmia. Vale, pero ¿por qué no utilizamos fármacos? Bueno, un poco os lo ha introducido el doctor Rousès, y es que en la edad adulta y en sustratos de este tipo, la eficacia de los fármacos es limitada, sobre todo a largo plazo. Y el siguiente problema es que tienen muchos efectos secundarios. Hemos hablado de la miodarona y de los efectos tiroideos, que son muy frecuentes, pero además otros fármacos como los betabloqueantes producen astenia, bradicardia, tienen efecto inotropo negativo, por lo tanto su papel es limitado en muchos sentidos. Pero tenemos que pensar en cuál es la eficacia de la ablación. Pues esta eficacia está reportada en distintas series, pero como sabéis, en las cardiopatías congénitas la evidencia siempre es limitada y como veis, en sustratos tan complejos como el frontal puede llegar a ser del 75%, aunque es variable según las series. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia es que la eficacia, en este paper que publicamos en 94 pacientes en arritmias supraventriculares, es alta, por encima del 75% en general, pero hay algunos factores que predicen que tengas una menor eficacia aguda. Y fundamentalmente estos son el tipo de cardiopatía, pacientes con transposición de grandes arterias reparados con switch auricular, pues somos menos efectivos, o aquellos que han tenido una fibrilación auricular previa, lo que probablemente habla de un sustrato ya muy avanzado, o que tengan un flúter auricular atípico por sus dificultades a la hora de ablacionarlo. Pero también los resultados a largo plazo, ¿cuáles son? Pues de nuevo, os presento aquí series fundamentalmente de Fontan y veis que las recurrencias pues son relativamente elevadas, pero esto también depende mucho del sustrato. Nosotros hemos evaluado esta serie más a largo plazo, tenemos una eficacia alta, en torno al 85%, y veis que de nuevo la presencia de fibrilación auricular previa o la inducción de fibrilación auricular o que el flúter sea no ísmico es uno de los predictores de recurrencia. ¿Y qué ocurre con las ventriculares? Pues algo similar, son series todavía más pequeñas y lo que tenemos es que eficacias relativamente altas. Sobre todo estos son series de pacientes con tetralogía de Fallot, pero con recurrencias. Pero bueno, de todas maneras, mucho más altas que las de los fármacos. ¿Cuáles son las indicaciones de las guías? Pues dicho esto, yo creo que lo que tenemos que hablar sobre todo de cuáles no son las indicaciones. Entonces, ¿cuáles no son las indicaciones? Las no indicaciones son, como ha dicho el doctor Rousès, el posoperatorio inmediato. También en pacientes con cardiopatía adulta que van a ser operados. El manejo aquí es inicialmente farmacológico. Y sobre todo en pacientes con pequeñas rachas de taquicardia auricular asintomáticas. Estoy hablando ahora de taquicardia supraventricular. ¿Y qué es lo que está indicado en taquicardia supraventricular? ¿Cuándo indicamos una ablación? Pues tanto en pacientes sintomáticos, en los que hay una cardiopatía simple, en este caso se recomienda la ablación cuando los fármacos son no efectivos o como alternativa a los fármacos. ¿Y qué ocurre en cardiopatías complejas? Pues, ojo, en centros experimentados, como ha dicho la doctora Brugada, porque son arritmias complejas, pero en centros experimentados se considera que la presencia de flúter atípico sintomático es una indicación de ablación por encima de los fármacos antiarrítmicos y recomienda siempre utilizar sistemas de navegación, sistemas avanzados, herramientas electrofisiológicas avanzadas.
Además, puede estar indicado, y es un nivel de indicación también alto, en cardiopatías simples, la ablación incluso en pacientes menos sintomáticos o para prevenir recurrencias. Siempre centros de referencia en los que se prevea que la seguridad sea mayor que los riesgos. Las indicaciones a fibrilación auricular son un poco más limitadas, pero pueden ser consideradas y en algunos casos implante de un marcapasos y el bloqueo del nodo AV. Estos casos ya más avanzados en los que no podemos hacer mucho más. ¿Y qué ocurre con la taquicardia ventricular? Similar. ¿Qué es lo que nos ha indicado? Hombre, pues nos está indicado ablacionar una extrasistolia que sea infrecuente y asintomática, porque además lo vamos a encontrar en muchos de estos pacientes. Pero, sin embargo, obviamente está indicado ablacionar un paciente que tenga arritmias ventriculares múltiples, aunque lleve un desfibrilador, porque el desfibrilador no es el tratamiento de las taquicardias ventriculares, es una herramienta de prevención de muerte súbita. Luego hay que tratar las arritmias con algún tipo de tratamiento. Además, las guías destacan que hacer un mapa preoperatorio antes de las cirugías de recambio valvular en pacientes con tetralogía de Fallot es una indicación que además puede guiar la ablación en aquellos pacientes en los que se induzca TV en el momento de la cirugía. Nosotros lo hacemos previo a la cirugía, pero puede hacerse previo o durante la cirugía. De nuevo, herramientas avanzadas, sistemas de mapeo en 3 dimensiones. Y puede estar indicada también la ablación de la taquicardia ventricular, no solo en aquellos que tengan tormentas y arritmias repetidas, sino en aquellos en los que hayan hecho un episodio de taquicardia ventricular o más de uno y consideremos que el fármaco no es una alternativa. O incluso en extrasistolia ventricular frecuente y sintomática. Aquí hablan de que podemos plantearnos además la crioablación durante la cirugía, repito, nosotros lo hacemos previamente, en aquellos pacientes en los que vamos a hacer una cirugía de recambio valvular pulmonar y que nos haya inducido TV, pero como medida preventiva para evitar nuevos episodios arrítmicos. Nuria, le queda un minuto. Gracias, Jacopo. Bueno, ¿y cómo se plantea esta ablación? Pues esto no se soluciona teniendo un electrofisiólogo mega crack en un sitio. Es muy importante tener un equipo, y un equipo que incluya congenitólogos, pediatras, a la unidad de cuidados coronarios, a un equipo, a enfermería, a todo tipo de un personal que trabaje en conjunto, pero no simplemente tener un equipo, sino un equipo que trabaje de forma coordinada y realmente con unos protocolos bien establecidos y que tenga una comunicación muy fluida. Y además hay que hacerlo pues bien desayunado y con todo el armamento, con todo, habiendo comentado antes el caso con la unidad de cardiopatías congénitas, habiendo evaluado las técnicas de imagen previas, teniendo sistemas de navegación, catéteres irrigados, ecografía vascular, ojo con los accesos vasculares de estos pacientes, anestesista, y si podemos, herramientas de mapeo multipunto, que son ya herramientas muy avanzadas de los electrofisiólogos, ecografía intravascular, sobre todo los pacientes complejos con arritmias macro-reentrantes por cicatriz, es muy importante tener todo el armamento preparado. Y ya para concluir, la electrofisiología, en mi opinión, tiene un papel diagnóstico y terapéutico indudable en estos pacientes. La ablación, en mi opinión, es el tratamiento de elección de taquiarritmias sintomáticas, aunque las indicaciones siempre han de ser individualizadas con el equipo de cardiopatías congénitas. Se ha de evaluar el caso de forma muy cuidadosa antes del procedimiento y el tratamiento de ablación mediante sustratos complejos debe realizarse en centros con experiencia, porque son casos poco frecuentes y muy difíciles, y con las herramientas adecuadas. Y sin más, pues ya termino y estoy aquí disponible también para las preguntas que tengáis. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Ahora vienen los casos clínicos, ¿vale? El doctor Javier Cantalapiedra. Hola. Guillem Baquer, también del Hospital Valdez, ¿vale? Cuando queráis. ¿Se me oye? ¿Hola? Sí, perfectamente. Sí. Vale. Entonces, ahora lo que no encuentro es lo de la compartir pantalla. Ah, vale. Vale, perfecto. Bueno, pues lo dicho, soy el doctor Javier Cantalapiedra, soy adjunto de cardiología del Hospital Universitario Vall d'Hebron y bueno, quería presentaros un caso clínico de una ablación de taquicardia macroentrante en un paciente con una transposición de grandes vasos corregida con técnica de SENE. No tengo conflictos de interés respecto a esta presentación. Y bueno, simplemente entrando ya en el caso clínico, se trataba de un varón de 41 años sin antecedentes extracardiológicos relevantes y a nivel cardiológico tenía el diagnóstico al nacimiento una de transposición de grandes arterias
que fue paliada al nacimiento con una técnica, una septostomía tipo Raskin, y posteriormente al año de vida fue corregida con una cirugía de switch auricular de tipo SENI. Entonces, en el seguimiento, en los años posteriores, el paciente había estado asintomático en clase funcional 1 y donde destacaba principalmente en las exploraciones por imagen una afectación de eyección ligeramente deprimida del ventrículo derecho sistémico subaórtico, en torno al 40-45%, y también como hallazgo asintomático una disfunción sinusal. Entonces, este paciente ingresó en nuestro centro por disnea y clínica de insuficiencia cardíaca, destacando una radiografía que confirmaba los signos congestivos a nivel pulmonar, una analítica donde también veíamos una elevación muy importante de marcadores como de ProBNP, y en la ecocardiografía a su llegada lo que también se confirmó fue la presencia de una severa disfunción de este ventrículo derecho sistémico o subaórtico. Entonces, en el electrocardiograma a su llegada, lo que pudimos ver fue una taquicardia regular de QRS estrecho, con un QRS similar a suyos previos, y que tras ser frenada, lo que pudimos evidenciar fue una actividad auricular de base regular, sugestiva de taquicardia auricular o flúter. Entonces, como bien ha dicho la doctora Rivas antes que yo, en estos pacientes normalmente la opción que seguimos es centrarlos en el laboratorio de electrofisiología para investigar mejor estas arritmias. Entonces, un poquito simplemente mencionar la anatomía peculiar de estos pacientes. Como sabéis, estos pacientes son sometidos a una cirugía en la que el drenaje venoso de ambas aurículas se invierte para corregir la cardiopatía congénita. Entonces, básicamente, tenemos unas cavas que van a drenar en una aurícula morfológicamente izquierda. Habrá que tenerlo en cuenta de cara a, por ejemplo, la curvatura que tendremos entre cava superior e inferior a la hora de introducir catéteres a este nivel. Todos los catéteres, en principio, que introduzcamos por accesos venosos periféricos irán, digamos, a parar a una aurícula morfológicamente izquierda. Y si queremos acceder a, digamos, estructuras de la aurícula derecha, tendremos que hacerlo a través de un acceso retroaórtico, lo que complicará, en cierto modo, pues la ablación en estos pacientes. Entonces, también simplemente para refrescar un poco también lo que ha comentado la doctora Rivas, simplemente comentaros un poco lo que hacemos en un laboratorio de electrofisiología estándar. Utilizamos catéteres con diferentes polos o electrodos que detectan la actividad eléctrica que va de un polo a otro polo. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos da una señal eléctrica que se puede interpretar de forma que podemos interpretar en qué dirección va la señal, etcétera. Nuevamente utilizamos catéteres como los que tenéis aquí representados, catéteres con muchos polos que nos permiten en un mismo momento y de forma rápida interpretar una gran cantidad de señales eléctricas. Y como también ha comentado el doctor Rosés, simplemente refrescar el mecanismo de reentrada, que es el mecanismo principal de muchas de las arritmias que conocemos. En esta básicamente se produce una reentrada a través de, alrededor de un obstáculo anatómico. Y para que se produzca esta reentrada es muy importante identificar lo que llamamos el istmo de conducción lenta, ¿de acuerdo? Que es la zona que permite que el estímulo eléctrico se ralentice para poder acceder a zonas que ya han superado el periodo refractario, ¿de acuerdo? Esta reentrada puede ser en forma circular, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, o también en forma de 8, como vemos en la imagen de la derecha. Entonces, en el caso de nuestro paciente, lo primero que hicimos fue recoger un poquito la anatomía de las cavidades porque, como ha dicho la doctora Rivas, actualmente disponemos de sistemas de navegación que no solo permiten que midamos los voltajes o la actividad eléctrica de las cavidades del corazón, sino también construir la anatomía de estas cavidades. Entonces, aquí tendríamos representada ambas aurículas de este paciente. Por un lado tendríamos aquí la aurícula morfológicamente derecha con la orejuela derecha y a su izquierda la aurícula morfológicamente izquierda donde van a drenar ambas venas cavas, ¿de acuerdo? En principio, digamos en el color púrpura estarían representadas zonas con un voltaje normal y con el resto de colores zonas pues, que corresponderían a cicatrices quirúrgicas o zonas de fibrosis. Entonces, como punto de referencia, lo que hicimos fue introducir un catéter duodecapolar, es decir, un catéter con 12 polos entre las cavas,
donde ya pudimos ver, al igual que nos ha enseñado antes la doctora Rivas, una actividad eléctrica rítmica y que se correspondía con la actividad que veíamos en el electrocardiograma, que se correspondería con un flúter auricular. Entonces, con estos catéteres no solo podemos medir voltaje y anatomía, sino que también podemos ver en qué momento se activa esa zona auricular que estamos viendo. Es decir, podemos hacer un mapa de activación, de forma que lo que veríamos sería con diferentes colores qué parte de la aurícula se activa antes y qué parte de la aurícula se activa después. Con estos mapas, finalmente, realizamos un mapa de activación de la taquicardia, de forma que, por ejemplo, en este caso de este paciente, las zonas, digamos, más blancas o rojas corresponderían a zonas de activación más precoz y las zonas de color más azul o púrpura, las zonas de activación más tardía. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer es construir en tiempo real, como ya han enseñado antes el doctor Rosas y la doctora Rivas, digamos, la reentrada completa de la taquicardia, ¿de acuerdo? Y como he dicho antes, lo importante en estos casos es identificar esa zona de conducción lenta, ese istmo crítico que permite que el estímulo se ralentice para que pueda volver a estimular de forma incesante todas las aurículas. En el caso de nuestro paciente, el istmo se encontraba a nivel posterior en la aurícula de Cavas, es decir, en la aurícula morfológicamente izquierda, pero por suerte accesible a través del acceso venoso femoral habitual. ¿De acuerdo? Como podemos ver, en la actividad eléctrica en este punto, digamos que no se delimita a una sola estimulación puntual, sino que se prolonga por esa ralentización de la conducción a dicho nivel. Entonces, ¿qué hicimos? Fue progresar simplemente un catéter de ablación por radiofrecuencia hasta dicho nivel y mediante la radiofrecuencia, al estimular dicha zona, pudimos ver una desaparición de la taquicardia, como podéis ver aquí abajo. ¿De acuerdo? Estamos en taquicardia y al aplicar radiofrecuencia a dicho nivel, cesa la conducción a su través y para la taquicardia. Entonces, en este caso, el paciente a las 24 horas fue alta, se fue a casa sin tratamiento antiarrítmico, no tuvo nuevos eventos arrítmicos en el seguimiento y la función del ventrículo derecho se recuperó, así como la clínica del paciente. Y simplemente comentar dos cosas a raíz de este caso clínico. Como nos reflejan las últimas guías de la Sociedad Europea, los pacientes de transposición de variantes vasos y especialmente aquellos que son sometidos a cirugía de switch auricular tienen una gran carga rítmica, tanto de arritmias supraventriculares como de arritmias ventriculares. Hay que destacar que muchas de estas arritmias, tanto las supraventriculares como las ventriculares, debutan en forma de muerte súbita. Por eso tenemos que ser bastante radicales a la hora de tratar estas arritmias. Y también creo que este paciente era muy representativo, también es bastante frecuente en estos pacientes la presencia de disfunción sinusal. Como ya se ha comentado previamente, las arritmias supraventriculares son un factor pronóstico independiente en las cardiopatías congénitas en general y como refleja esta cohorte de nuestro centro en los pacientes que son sometidos a switch auricular. Y también ya la doctora Rivas ha dado dos pinceladas, comentar que los pacientes con switch auricular a nivel de eficacia intraprocedimiento normalmente tienen peores porcentajes de eficacia respecto a otras cardiopatías por esta alteración anatómica que tienen a nivel auricular. Y simplemente comentar que tanto a nivel de intraprocedimiento como a largo plazo, los flúteres con un circuito diferente al habitual, al ísmico, normalmente tienen un peor pronóstico de cara a recaídas. Y bueno, muchas gracias y cualquier pregunta aquí estamos. Muchas gracias, Javier Cantalapiedra. Vamos al siguiente caso. Guillem Baquet, del Hospital también Valdebrón. Es un monográfico de Hospital Valdebrón. Hola, ¿se me oye? ¿Me oye? Lo único que no veo la presentación. Vale. Perfecto. Entonces, para controlarla, soy yo.
Vale, ya está. Vale, bueno, soy Ian Baker, soy residente de 4 años de pediatría del Hospital Vall y os presento este caso con el que hemos recogido con el doctor Rosés. Es un niño de 4 años con una cardiopatía congénita compleja. ¿Vale? A ver si puede pasar. Vale, entonces aquí veis aquí que pone chica, pero es un niño de 4 años actualmente. Es un diagnóstico de una estenosis valvular aórtica postnatal. Es un niño que requiere dos valvuloplastias percutáneas antes de los 6 meses donde se hace el roscono. Como consecuencia del roscono tiene un bloqueo AV completo, ¿no? Que requiere colocación de un marcapasos, donde se coloca un biventricular de bebé con un cable, como podéis ver aquí, auricular en la aurícula izquierda, ¿no? Y un cable epicardio en el ventrículo izquierdo. En este caso, un roscono está con un homoinjerto en posición pulmonar. Entonces, este paciente hace muchas complicaciones durante los primeros 3 años de vida, ¿no? En el primer año de vida hace una insuficiencia tricuspidia que no se acaba de conocer el origen y hace también una estenosis de ese homoinjerto pulmonar que requiere que se coloque una válvula tricuspidia mecánica, ¿no? Y además un tubo de Hancock para conexión del ventrículo derecho a arteria pulmonar. Entonces, esa válvula tricuspidia da muchos problemas, ¿no? Requiere una reintervención por una trombosis y una colocación de una Edwards, una nueva reintervención por una fuga perivalvular, que en ese momento se aprovecha para colocar un cable epicárdico en el ventrículo derecho para, si en un futuro se quisiera hacer una terapia de resignificación cardíaca. Ese paciente también a los 3, más allá de los casi los 4 años, puede tener problemas con la tricúspide y requiere poner un valve in valve, no un stent valvulado en la tricúspide, ¿no? Aún así, es un paciente que va progresando cada vez más a una disfunción ventricular progresiva, ¿no? Que requiere el paso a un inicio de un resíncrono. Entonces, aquí lo que podemos ver, ¿no? Es unas imágenes de un paciente. Lo que vemos ver aquí es la aurícula derecha con la válvula Edwards y un ventrículo derecho disfuncionante, algo dilatado, hipertrófico. Y aquí en la siguiente vemos un eje corto con... Vemos un eje corto, ¿no? Con una conducción ventricular bastante anómala, con una parte septal del ventrículo izquierdo que tira hacia arriba y una parte posterior que se contrae de manera anómala. Entonces, eso lo que no deja de hacer es una traducción del electro que vemos aquí. No es un paciente que previamente tenía electrodos normales y signos de precipitación. Y aquí lo que vemos es un ritmo sinusal, ¿no? Con un PR corto, con una onda delta que lo vemos claramente que es positiva en D2, en D3 y AVF, ¿no? Y básicamente negativa en V1. Eso sugiere una vía accesoria, ¿no? Que va de arriba a abajo y seguramente sea por la derecha, ¿no? Y entonces, lo que se ve con el paciente, ¿no? Lo que vemos aquí es una imagen del strain, ese eje corto que veíamos aquí perfectamente, ¿no? Lo que vemos es una contracción precoz de esa parte paraseptal del ventrículo izquierdo, ¿no? Y una parte posterior que se contrae justamente, ¿no? Que se contrae posterior al cierre aórtico, ¿no? Que no tiene ninguna contribución a la sístole ventricular. Entonces, esta presentación que ha aparecido posterior al inicio del resíncrono, lo que se decide hacer es iniciar tratamiento con flecainida para intentar bloquear esa conducción anterior a través de la vía accesoria. Entonces, el paciente se inicia tratamiento, pero a los 2 o 3 semanas no inicia clínica de una taquicardia con dificultad respiratoria. El paciente está en ese momento estable hemodinámicamente y lo que nos encontramos con este electro. Lo que vemos es una taquicardia de QRS ancho, que vemos que en todo momento hay una estimulación ventricular previa a cada QRS. Vemos que en algún momento, ¿no? ese estímulo de marcapasos no captura, ¿no? Lo que nos deja ver unas ondas F, ¿no? Unas ondas auriculares que parecen rítmicas, que serían compatibles con una taquicardia por macro reentrada, ¿no? Que se ha asociado, que en nuestro caso no pensamos que era un flutter en contexto del inicio de la flecainida. Entonces, lo que se hizo con ese paciente fue suspender el tratamiento con flecainida, ¿no? Intentar abordar esa vía accesoria para permitir una buena terapia de resignificación cardíaca. Entonces, es un mapa de la ascopia, ¿no? Para situarnos un poco. Vemos el cable que vemos aquí a la izquierda, ese cable, el catéter de capolar, ¿no? Y aquí es el catéter de ablación o de mapeo, la válvula tricúspide, y aquí el tubo del Hancock. Perfecto. Entonces, esta primera imagen es el mapeo del flutter, ¿no? Que lo que podemos ver aquí es el mismo, ¿no? El catéter de capolar que teníamos colocado ubicaba, ¿no? Y el
el catéter de ablación o de mapeo, ¿no? Aquí es una referencia previa que se había guardado el mismo catéter Vicava y que nos sirve un poco de orientación del septo. Entonces aquí, hecho grande, lo que podemos ver es paciente con un ritmo ventricular de marcapasos en VVI. Aquí vemos la espícula de marcapasos que hay aquí y el ritmo auricular que vemos que es compatible con un flúter auricular en un paciente con una macroarrea de entrada y que podemos ver aquí perfectamente el ritmo del flúter y aquí la contracción del marcapasos. Este es el vídeo que, como hemos visto antes con las anteriores presentaciones, de lo que vemos el ritmo, es el circuito del flúter, que es el circuito del flúter horario, ¿no? Que parece ismodependiente. Entonces, en el momento de abordar el flujo en la sala de fisiología, lo que pasó es que ese flúter cedió y en ese contexto, y además con la dificultad de acceder a ablacionar el circuito del flúter con la válvula tricuspide, se decidió abordar la vía accesoria, no para intentar no tener que procesar el tratamiento con flecainida y poder eliminar esa vía accesoria. Entonces aquí lo que vemos es el mapeo, como otras imágenes que hemos visto anteriormente con el Torrosés y con Nuria, y es un mapeo de la vía accesoria donde vemos que intentamos encontrar aquellos puntos de mayor precocidad de la tracción ventricular, que en este caso serían en la zona anterior, como a las 12 horas, y eso es donde vamos a buscar y donde vamos a ir a ablacionar por radiofrecuencia. Aquí lo que se intenta ver aquí es dónde colocamos el catéter, no es una proyección oblicua anterior derecha y que vemos que colocamos el catéter justo por encima del estén, entre el estén y la pared auricular. Aquí tenemos el cable, el decapolar Vicava. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver es la aplicación de la radiofrecuencia, que si empezamos aquí, veréis que en este momento lo que tiene es un ritmo sinusal que conduce 1 a 1 con la precipitación. Es el reflejo del mismo electro que teníamos en el primer caso, ¿no? En la precipitación. Y veremos aquí cuando se aplica la radiofrecuencia, a los 2 segundos la precipitación cede. Y aquí. Y dejamos de ver, ¿no? un QRS precipitado. Esta es la siguiente imagen, ¿no? Donde vemos un ritmo segmento auricular, ¿no? Un PR largo que se deja programado por el resincro, con una contracción ventricular estimulada por el marcapasos. Y lo que queda más bonito es este strain post-ablación de la vía accesoria, que vemos una contracción ventricular que ha cambiado muchísimo, ¿no? Con una contracción ventricular vemos una contracción ventricular, perdón, es conjunto de todo el ventrículo y que contribuye todo el sistema ventricular previo al cierre de la aorta. Y muchas gracias. Eso es todo. Bien. Nada, muchas gracias. Bien. Tenemos 10 minutillos para hacer discusión. Mientras tanto, hacemos como hemos hecho en la anterior mesa. Votamos el primer caso y el segundo caso, ¿vale? Ya sabéis que esto es un juego y que el regalo es un ebook que os mandaremos a casa. Lo sabremos en la sesión de tarde, ¿vale? Porque tenemos que analizar los votos. Almudena y Óscar. Sí. Bueno, hay una pregunta, no sé si Ferran y Nuria la pueden ver. Nos preguntan qué experiencia tenéis con fármacos antiarrítmicos en insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiopatía congénita intervenida o no. No podemos ver la pregunta, pero si estamos con el poll ahora, ¿no? Pero no con insuficiencia cardíaca. ¿Qué experiencia tenéis con fármacos antiarrítmicos 1C? Ay, perdón. 1C, perdón. Pues esta es justo y Nuria, me avanzo, este es justo uno de los factores claves en este tipo de pacientes. Como os he comentado yo en mi charla, en arritmias macrorrentantes, estos fármacos tienden o tienen el riesgo de provocar digamos, flúteres inducidos y que además, como no tienes ningún otro fármaco que bloquee la conducción a través del nodo AV, pueden terminar provocando frecuencias ventriculares elevadas y esto pone en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, yo no digo que no se utilicen, digo que se utilicen
en el contexto del paciente siempre y sabiendo que tienen unos riesgos que tienen que ser manejados de forma adecuada como en estos casos. Y no es ideal, sinceramente, no es ideal utilizar fármacos 1C en pacientes que tienen escaras y que tienen riesgo de tener macroreentradas en general. Por lo tanto, y esto estoy hablando de pacientes adultos. En niños a veces los utilizamos porque el riesgo de hacer un procedimiento en un niño pequeño es mucho mayor. Fijaros que el paciente que acaba de presentar Guillem es un paciente que está en lista de trasplante cardíaco, le hemos hecho todo. Por tanto, el estudio electrofisiológico que le hicimos es el último recurso de todos los que tenemos. Antes le pusimos un resincro, le pusimos fleca. La fleca produjo un flúter. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que hacemos con estos casos y estos antiarrítmicos hay que vigilar sin ninguna duda. Si puedo añadir una pequeña cosa a Rusés de la experiencia en adultos. A ver, es cierto, nuestra primera línea siempre es ablación, ¿vale? Lo que pasa es que hay algunos pacientes que por sus circunstancias diversas, el tipo de paciente, pues nos podemos plantear el poner un fármaco antiarrítmico, y eso es muy importante lo que ha dicho el doctor Rusés sobre las escalas ventriculares, o sea, sobre la presencia de cardiopatía estructural ventricular y las alteraciones electrocardiográficas, los trastornos de conducción que pueden empeorar estos fármacos. Si vamos a tratar un flúter en un paciente que no tiene una cardiopatía estructural muy significativa, que dé riesgo de muerte súbita, porque esos fármacos se han asociado a muerte súbita en cardiopatía isquémica o en cardiopatía dilatada, a veces los hemos utilizado. Hay que asociar un betabloqueante o un frenador del nodo AV, pues un betabloqueante otro para evitar el fenómeno del flúter 1C. Entonces, en algunos casos sí que se pueden utilizar, pero como tiene cardiopatía estructural muchas veces ventricular, pues estás un poco limitado. Hay otra pregunta en la misma línea sobre el uso de los fármacos y es también para Ferran. Nos preguntas qué utilidad tiene la digoxina y los antagonistas del calcio en el tratamiento de mantenimiento de las arritmias en los pacientes con cardiopatía congénita. Pues empiezo por la digoxina. Tengo que admitir que la utilizo poquísimo para el tratamiento de las arritmias en general. La utilizo en dos circunstancias. Una, en pacientes pequeños, claramente niños pequeños que tienen taquimios muy importantes, en las que asociada con otros fármacos, por ejemplo, una combinación que he utilizado a veces es la combinación de amiodarona, que ya la tienes, más digital, en pacientes que tienen taquicardias automáticas muy rápidas, en pacientes muy pequeños que no vas a operar. Para mí siempre es un papel coadyuvante para controlar la conducción del nodo AV en pacientes con arritmias auriculares rápidos que sean muy pequeños. Esto es una utilidad. La otra utilidad que tiene para mí la digoxina no es para tratar arritmias, es para mejorar insuficiencia cardíaca. Por tanto, en pacientes con insuficiencia cardíaca grave se puede utilizar la adenosina como un fármaco coadyuvante para mejorar el estado funcional, la clase funcional de estos pacientes. Esto por un lado la digital. Por todo lo demás, creo que no tendría que ser nunca un tratamiento de primera elección en tratamientos postnatales. A día de hoy aún, en pacientes con arritmias fetales, el tratamiento de elección de las madres con estos pacientes sigue siendo la digital. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el contexto de antes de nacer o de después, ¿no? Creo que en adultos, la doctora Rivas lo utiliza muy poco la digital, pero luego ella... Esto, o sea, lo utilizaría a lo mejor en una fibrilación auricular que no consigo frenar de ninguna forma, pero aquí hablamos sobre todo de taquicardia supraventricular y taquicardia macroreentrante, y frenar ese tipo de arritmias con cualquier fármaco es difícil, pero con la digoxina más, entonces tiene poco papel. En cuanto a los antagonistas del calcio, pues los utilizo alguna vez en taquicardia auricular, que creo que es focal, que a veces tienen respuesta con ese tipo de fármacos, o como frenador añadido a otro fármaco, pero sí, no. En el taquicardia supraventricular, por una intranodal que no se quiera ablacionar, también podría funcionar, pero bueno, en general son fármacos que aportan poquito en este tipo de patología. Y para añadir un último comentario en relación a los antagonistas del calcio en niños, hay que acordarse, y esto es muy importante, que los antagonistas del calcio deberían de estar contraindicados, es decir, no hay que utilizarlos en lactantes. Voy a poner el límite de edad de 2 años, ¿eh? Y esto es debido a que los miocitos de estos pacientes son claramente son muchísimo más calcio dependientes, por tanto, el antagonista del calcio está asociada a disociaciones electromecánicas en estos pacientes. Por tanto, el uso de antagonistas del calcio en niños pequeños puede ser que tengas una disociación electromecánica asociada debido a que se quedan sin contracción cardíaca. Son tremendamente neutrópicos negativos. Por lo tanto, no se tienen que usar en este tipo de pacientes, a no ser que sea el último recurso y sepas exactamente qué estás haciendo. Así que la gente se tiene que quedar con el concepto de que antagonistas del calcio en niños pequeños no hay que utilizarlos. En los demás,
exactamente lo mismo que dice Nuria. En pacientes más mayores que quieras controlar una arritmia en un paciente que no tenga cardiopatía estructural o sobre todo que no tenga cardiopatía congénita, pues mira. Pero en estos casos, en general, la cardiología pediátrica prefiere usar sin ninguna duda beta bloqueantes o fleca o propafenona que antagonistas del calcio en general. Yo tenía una pregunta para cada uno realmente. Para Ferran, quería preguntarle un poco la experiencia, sobre todo de cara a taquicardias supraventriculares, que son a lo mejor en el día a día lo que más solemos tratar en consulta, los cardiólogos pediátricos más generales, y el uso del sotalol en contraste con propanolol para esos pacientes, experiencia a nivel de qué edad y cuándo habéis visto mayor beneficio en esos casos. El sotalol, fíjate que lo he mencionado de pasada en mi charla, porque yo esto lo he vivido en primera persona, tanto en Barcelona, donde lo uso muy poco, y antes en Londres, donde la sensación que tenemos es que el sotalol es un fármaco muy poco efectivo, es decir, que controla muy poco estas arritmias, ¿vale? Además, no le veo ninguna ventaja en relación a cualquiera de los otros, especialmente porque alarga el QT. Por lo tanto, a mí no le veo ninguna ventaja desde riesgo-beneficio a otros fármacos que no lo alargan, ¿vale? Especialmente para tratar arritmias convencionales, es decir, taquicardias supraventriculares en pacientes sin cardiopatía congénita, no lo utilizo nunca, ¿eh? No le veo ninguna utilidad. En pacientes con cardiopatías congénitas que tienen arritmias difíciles de controlar y que tienen toxicidad por otros fármacos y especialmente en algunas circunstancias, como por ejemplo arritmias bien toleradas, se puede usar para disminuir las recidivas, para disminuir el número de taquicardias que tienen, pero son poco eficaces. Sinceramente, en mi experiencia, el sotalol tengo un poco sensación de agua de baño, que lo pones para que tenga un poco de efecto placebo, pero en mi experiencia funciona muy poco para el control de las arritmias. Y quizá Nuria nos pueda dar otra visión más, y incluso Óscar nos puede decir lo que piensa del sotalol, que también estaría bien saberlo, incluso sin mascarilla, porque así de esta forma te veremos la cara. Bueno, yo en mi caso, perdón, Nuria, adelante. Óscar, tú, que yo ya he hablado demasiado. No, de acuerdo con lo que ha comentado Ferran, totalmente de acuerdo. Utilizamos el sotalol en adultos, pero de forma bastante limitada, solo en aquellos pacientes en los que no podemos utilizar otro tipo de fármacos y, bueno, pues su eficacia pues es bastante limitada, la verdad. Yo quería aprovechar también, hacer una pregunta tanto a Ferran como a un comentario sobre el algoritmo que has presentado, Ferran, sobre el manejo agudo de las arritmias en estos pacientes, que es excelente y está muy claro. Pero te quería preguntar, no sé si yo no me he fijado o si no lo he visto, si sí que está reflejado en el mismo, si tenéis alguna consideración especial dependiendo de la complejidad de la cardiopatía, ¿no? Congénita, porque claro, muchas veces vemos arritmias supraventriculares en cardiopatías congénitas complejas en los que aparentemente el estado hemodinámico inicial es bueno, pero sabemos que estos pacientes se pueden descompensar muy rápidamente. Entonces, no sé si en esos casos sois más agresivos y vais directamente o bien a cardiovertir o bien a programar una ablación directamente. Claro, estoy totalmente de acuerdo con tu abordaje y piensa que a mí me ha tocado la fe del baile, me ha tocado hablar de los antiarrítmicos, a la doctora Ribes ha tocado lo bonito, ¿eh? Pero aquí lo importante es tener en cuenta lo siguiente. En pacientes que vienen y que sabes perfectamente que tú tienes la intención de hacer una ablación, porque es un paciente que tiene una cardiopatía congénita que no va a responder bien a antiarrítmicos, luego tienes que preparar el paciente para ir a la sala de cirugía, ¿vale? El manejo agudo de estos pacientes muchas veces no consiste en tratar la arritmia. Y mi algoritmo era para aquellos que decides que quieres eliminar la arritmia, ¿eh? En los que no quieres eliminar la arritmia, si lo que quieres hacer es controlar la frecuencia ventricular para que mejore su circunstancia hemodinámica, luego se pueden utilizar distintas estrategias. La mejor, o la que utilizamos nosotros en estos casos, es el esmolol, es un beta bloqueante si tiene una función ventricular suficiente como para que te bloquee la conducción anterógrada por el nodo AV y luego lo llevas a la sala en pacientes con supraventriculares, ¿eh? Cuando tiene la función ventricular muy tocada, que con esto, luego lo que hemos hecho en algunos pacientes es empezar amiodarona a dosis bajas
en infusión continua simplemente para controlar la frecuencia ventricular y que no tenga un efecto neutrópico negativo, sabiendo que lo vas a llevar a la sala a la que la función ventricular haya mejorado. Por eso no está en el algoritmo, porque es difícil de crearlo este algoritmo. Pero esto simplemente para mí son medidas de entretenimiento o medidas de control destinadas a llevar el paciente a la sala de hidrofisiología cuando puedas. Bueno, terminamos, ¿vale? Son las 12:55, ¿os parece? Llevamos 20 minutos de retraso, damos paso a la siguiente mesa, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Un placer haber contado con vosotros. Pasamos a la cuarta mesa. Gracias, hasta luego.